la mía, la suya, la de todos y todas. Ley Mordaza, ¿qué es eso? Pues tengo entendido que ayer se avanzó mucho en ese camino de una ley Mordaza. Así es como se llama, perdón, cero tolerancia, estoy con la ley Mordaza, en cero tolerancia. Y ahí hay un periodista que ahora es diputado, que ha estado empeñado en volver a hablar del tema de cero tolerancia. Yo he invitado a algunas personas que están aquí con nosotros, don Rolando González, diputado de Liberación, por supuesto don Fabricio Alvarado, que es el diputado que está planteando estas reformas, también don Uri Weinstock, abogado que tiene especialidad en temas regulatorios, para que podamos hablar del tema. Por teléfono va a estar don Sebastián Urbina, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, para algunos datos que requerimos del ministerio. Quise hablar con doña Gloria Calderón, porque en su momento, doña Gloria Bejarano de Calderón, porque en algún momento ella estuvo muy activa en temas de ese tipo cuando era diputada en la pasada administración, y entonces quise ver qué nos puede aportar ella a este tema. Pero comencemos con qué es esto de cero tolerancia, qué es lo que quiere hacer usted con Fabricio Alvarado en este momento. Muy buenos días, doña Amelia, gracias por esta oportunidad y un saludo a todos los costarricenses y amigos que escuchan. Bueno, cuando yo ingreso, sé que este tema es un tema que se discutió en el pasado, particularmente en la última reforma a la ley de tránsito que se realizó. Y pues yo tenía la inquietud de por qué en el caso particular del licor al volante no se había logrado algo más fuerte, algo más restrictivo. Realmente, y bueno, usted misma lo acaba de mencionar, yo soy periodista y trabajé muchos años en el medio y particularmente en la cobertura de sucesos, y cubrí en el pasado muchos casos de accidentes de tránsito con personas lisiadas de por vida, algunas de ellas con personas fallecidas, donde la causa era precisamente la ingesta de licor, donde se había determinado, luego de todo el proceso y del debido proceso que se debe realizar, que la causa era la ingesta de licor. Entonces, al traer esa inquietud, estuvimos revisando pues los detalles de las discusiones que se dieron en el pasado y elaboramos un nuevo proyecto de ley, que es el 19.270, que pretende establecer como un único punto permisivo, digámoslo así, en este tema del licor al volante, el 0,2. ¿Por qué 0,2 y no 0,0? ¿Cuánto es 0,2? Bueno, 0,2 es precisamente lo que se ha determinado científicamente que podría ocasionar algunas medicinas, algunos alimentos, y no precisamente la ingesta de licor. Por eso no lo estamos llevando al 0,0, porque ya se ha demostrado en discusiones pasadas que no es viable un 0,0, aunque en otros países sí los hay, sí lo existe, ¿verdad? El 0,0. Pero hemos insistido en este tema, doña Amelia, porque sí creemos que es un gran vacío que existe en la actual ley de tránsito. Creemos que incluso a nivel nacional los costarricenses lo han percibido así y acusan a los diputados del pasado de no haber aprobado algo más cerrado en este tema, que prácticamente, por lo menos así se lo describo yo, es mi opinión muy particular. En este país se permite tomar y manejar, a como está la ley en este momento. En ese país se permite tomar y manejar. Tengo a don Eduardo Acuña. Ya tuvo que entrar vamos a ver qué piensa otro diputado, porque esto viene otra vez a discusión con este tema de la cero tolerancia y lo que ha sido históricamente en la historia de los países. Tal vez don Uri nos puede ayudar ahora, la historia de los países que se han decidido por una cero tolerancia. Buenos días, muchas gracias don por Rolando esta oportunidad. González. En primer lugar, yo soy enemigo acérrimo de las medidas extremas en materia de penalización, porque son raras las ocasiones en que han surtido los efectos previstos. Generan un reto y la sociedad es muy reticente a que se le impongan absolutos. Y en el caso de Costa Rica hay una particularidad. La legislación actual es de las más duras del mundo. Del mundo, sí me decían. Pero no se aplica, porque los jueces están interpretando que la Asamblea Legislativa dictó una ley excesivamente draconiana, para citar una palabra que me mencionaron. Entonces la penalización se ha manejado con paños tibios. Y le doy cifras exactas. El consumo de alcohol en accidentes en este país es la sexta causa. Es un 6%, es de una cuantía relativamente razonable,
uno desearía que no ocurrieran esas cosas, que no hubiera ningún accidente por razones de ingesta de alcohol, pero temas como velocidad, como conducción temeraria, como falso adelantamiento, aunados con las condiciones de nuestras vías públicas, hacen que el frío no esté en las cobijas. El tema no es que haya personas que consuman alguna dosis de licor, sino los excesos en cualquiera de los casos, y el exceso de la judicatura al juzgar con alguna suavidad a quienes incurren en estas faltas. Don Uri Weinstock, si puede, acerca el micrófono lo más que pueda, abogado. Bueno, muy buenos días y un saludo a todos quienes nos escuchan. Efectivamente, lo que manifiesta don Rolando, la documentación técnica y los estudios técnicos respaldan esta afirmación. Yo creo que cuando uno tiene que diseñar una regulación, uno primero tiene que decir, bueno, ¿cuál es el problema que quiero solucionar? Porque las regulaciones están hechas para solucionar problemas, ¿verdad? Entonces primero decir, bueno, ¿cuál es el problema que quiero solucionar? Y después si esta vía que estoy proponiendo es una vía adecuada o no para solucionar ese problema, ¿verdad? Tenemos primero que el alcohol al volante, accidentes muy lamentables y todas tragedias, pero no es una de las principales causas de muerte en carretera. Pero aún así, si quisiéramos atacar esa causa, que uno dice, bueno, el año pasado un 6% de los accidentes fatales fueron por el alcohol. Si quisiéramos atacar ese 6%, la cero tolerancia tampoco es una medida efectiva para atacarlo. Hay ejemplos, hay casos muy curiosos, por ejemplo, el caso de Chile, que aprobó una ley cero tolerancia en el año 2012, y a mediados del año 2014 hicieron un estudio del impacto de esa ley para ver cómo había funcionado en la práctica. Y resulta que la ley cero tolerancia tuvo un efecto en disminuir los accidentes leves. Es decir, de que chocan el bumper, de que le rayan el carro, cosas por ese estilo. Esos accidentes sí bajaron a causa de esta ley, pero las muertes en carretera y los accidentes graves, con lesiones graves, se mantuvieron exactamente igual. Es decir, la cero tolerancia no tuvo ningún impacto en los accidentes graves. Y la explicación de eso está en que quienes causan los accidentes graves no son quienes toman poquito. Los que causan los accidentes graves son los que toman mucho, ¿verdad? Y a ellos son los que se debe atacar. De hecho, está cuantificado internacionalmente que menos del 1% de los conductores causan el 80% o más de los accidentes. Entonces, a ese grupo al que uno se debe enfocar cuando trata de diseñar una regulación que uno quiere de verdad que sea efectiva, ¿verdad? Otro caso, por ejemplo, es el de Brasil, que aprobó una ley cero tolerancia, allá la llaman ley seca, pero en realidad ley cero tolerancia, por ahí del año 2008. ¿verdad? Y si vemos los resultados, uno ve que en algunas ciudades de Brasil la ley ha sido efectiva, en otras ciudades no, ¿verdad? Lo cual nos dice que un mismo país, con una misma legislación, con una misma cultura, tiene resultados muy diferentes, y la diferencia está en la aplicación de la ley, ¿verdad? Entonces el problema no está básicamente en el diseño de la ley, que como decía Rolando y yo confirmo, la ley de Costa Rica es una de las leyes más estrictas del mundo en la materia, ¿verdad? Ya a como está ahora, ¿verdad? El problema está en la implementación de la ley, los controles de carretera, la imposición de las sanciones y en fin, todo el proceso para asegurarse que la ley sea efectivamente implementada. Entonces, en realidad, si se quiere disminuir las muertes en carretera, lo cual yo coincido en que se deben de buscar, hay que buscar otro tipo de soluciones y no pues cambiar una ley que en realidad no tendría ningún efecto en la práctica. Pareciera que la pregunta es, ¿se necesita hacer más dura la ley que tenemos? Bueno, en mi caso particular yo sí considero, y bueno, por lo menos yo tengo datos diferentes a los que tiene don Uri respecto a Chile, porque el dato que tenemos es que en el caso de Chile bajó un 20% en los accidentes por licor, luego de esta ley que él está mencionando. Pero además, doña Amelia, a ver, yo lo que creo es esto. Porque yo no digo que no hay que tratar de solucionar el problema, pero digo que el frío no está en las cobijas, como dice don Rolando. Es que ciertamente, una ley y perdura, es que el problema es, doña Amelia, que creo que estamos queriendo reducir este tema a un tema de números estadísticos, es decir, todavía se están perdiendo vidas en carretera. A ver, ¿qué le decimos, por ejemplo, a la familia de don Christopher Lang, que fue un caso tan conocido? Pero yéndonos mucho más atrás, este no es un tema de ahora, porque además debo decir que esta no es una ocurrencia que surgió porque en el accidente de la Semana Santa estaba involucrada la periodista Maricruz Leiva. Discúlpeme, pero está en comillas. Está claro, no, y eso está claro porque también debo decir algo.
No es una ocurrencia por este accidente o por cualquier otro accidente. Como les repito, es un tema que se ha discutido durante muchos años y es un tema que ha causado... Uno de los casos que yo tengo más en mi memoria fue un caso en el que precisamente muere una mujer y otra más queda lisiada, amputada de una pierna. El nombre de la herida, Paola Arana, si mal no me acuerdo, allá en la cercanía del periódico La República, y un conductor que además tenía antecedentes y que después lo volvieron a agarrar pasado de tragos. Entonces, más que un tema de números, yo creo que es un tema de salvar vidas, doña Amelia, y si podemos salvar una vida con una ley más restrictiva. Aquí también nos están hablando de que el tema es de la aplicación de la ley, no, que la es ley que además, está para evitar no, y no solamente aplicación de la ley, también estamos hablando de atacarlo por otros flancos, porque en ningún momento nosotros estamos diciendo que esa es la única solución. También estamos hablando de que la policía de tránsito necesita más recursos, necesita más oficiales. Don Mario Calderón ha dicho una y otra vez que con 800 oficiales distribuidos en 3 turnos en todo el país no es suficiente. También hemos propuesto algunas ideas respecto a ese tema. La ¿verdad? ley como está ahora no permite que se haga toda esta o sea, que se responda a toda esta preocupación de don Fabricio. Son dos cosas diferentes. Fabricio se refiere a 2 proyectos de ley. Uno es para ampliar la cobertura de la policía de tránsito, y me parece que es una excelente iniciativa, ojalá que sea aprobada y que además la autoridad presupuestaria no impida el que se consolide desde el punto de vista presupuestario. Y la otra es la de cero tolerancia. En mi caso, en lo que tiene que ver con fortalecer la policía de tránsito, encardinar las unidades de policía que tiene el país, excelente. En lo de cero tolerancia, creo que más es un tema cultural, que es un tema educacional, es un tema de actitud. Si yo cambio, el mundo cambia. Rara vez la sociedad cambia por medidas drásticas, y la historia de la humanidad está plagada de esas cosas. Yo recuerdo una larga discusión sobre incrementar las penas como manera de combatir el delito en Costa Rica, y se llegó a establecer 50 años en determinados tipos de homicidios. ¿Y eso a qué conduce? ¿A cárceles más llenas? Sí, por un lado. ¿A universidades del crimen? Por otro lado. Pero lo peor es que hay un mecanismo de progresividad en la ejecución de la pena que se lleve a prácticamente la mitad de la sanción y que no puede pasar de un límite de 25 años. Entonces termina estableciéndose topes entre topes y el efecto es ninguno. En este caso, me parece que el mayor mérito de la causa que ha iniciado Fabricio Alvarado es retomar la conciencia sobre el tema del consumo de licor. Eso es de actitudes. Yo tomo licor, no podría decir que tenga problemas, pero tomo. Cuando ando manejando donde quiera que llegue, pido los 2 tragos que me voy a tomar en fila, y quienes me conocen saben que es así, y no permito ni uno más, y ahí estaré 2 horas. Si ando acompañado por mi esposa o alguien que maneje, me daré alguna libertad, pero esa es mi cultura, ese es mi estilo, mi forma de ser. Entonces no pretendo que la gente haga lo mismo, solo creo que hay que interiorizar que la mezcla de licor y volante es peligrosa. Y al que no le importa, no le importa. Igual, cuando hablamos de tolerancia, sí, cuando estamos de acuerdo, presidente, había drogas de por medio, no era solo alcohol. No, y es el tema de las drogas, es precisamente algo, doña Amelia, si usted me lo permite, hemos estado haciendo en estos días, porque también queremos saber qué piensa el pueblo, y entonces empezamos a promover una campaña en redes sociales con el hashtag, la etiqueta Cero Licor al Volante, y una de las cosas que también, de las observaciones que nos han hecho los costarricenses, es entrarle al tema de las drogas también, porque en algunos casos no es solamente la ingesta de alcohol, sino también la ingesta de drogas. Eso es otro tema aparte, porque también tendríamos que ver cómo puede medir un oficial de tránsito en la calle si alguien va, si su comportamiento está siendo influido por un tema de drogas. Pero déjeme agregarle algo con base en lo que está diciendo don Rolando. Ciertamente, es como le estoy diciendo, para nosotros no es la única solución. Es necesario concientizar, es necesario un cambio de cultura, son necesarias campañas de concientización en las cuales los medios de comunicación, los mismos negocios, los mismos comercios que se dedican a la venta de licores pueden ayudar, porque aquí el tema es salvar vidas, es guardar vidas. Pero ¿qué hacemos?
con grandes campañas de concientización si no tenemos un marco sólido, un marco jurídico sólido, ¿verdad? Que de alguna manera sea menos permisivo. Pero lo tenemos al marco jurídico. Bueno, para ante nuestra opinión no es así. Este tipo de proyectos de cero tolerancia es ese tipo de proyectos que sirven para aliviar conciencias, es decir, para que la gente se sienta mejor, para que diga, ahora sí estamos pasando una ley, y de hecho son leyes que en algún momento pueden incluso hasta ser populares, porque la gente dice, ahora sí se están tomando medidas, pero las experiencias, la documentación técnica, los datos demuestran que estas son leyes con muy poca o casi nula repercusión práctica, incluso hasta una repercusión negativa. Es decir, sabemos que los recursos del Estado son escasos y siempre van a ser escasos. Entonces, mejor, concentremos esos recursos en los casos que de verdad son peligrosos. Todos los accidentes terribles que mencionaba don Fabricio ya están prohibidos con la ley actual. Es decir, no hace falta cambiar la ley para que esas situaciones sean prohibidas. Es decir, si aún, digamos, el accidente de Semana Santa, aún si fuera cierto, porque la verdad no he visto ni el expediente y no conozco los hechos del caso, pero si lo que ha trascendido fuera cierto, ya en la edad que tenía ese conductor, ya hay cero tolerancia en el país, porque el país ya tiene cero tolerancia para conductores novatos y conductores profesionales, que son los conductores más propensos a generar accidentes, ¿verdad? Entonces, todas estas tragedias no es que se hubieran evitado si la ley fuera distinta, ya aún con la ley actual ya son prohibidas. El cambio no está en la ley, ¿verdad? Porque ya la ley prohíbe esas conductas, y quienes causan accidentes tienen un perfil muy definido. Son gente que, como usted lo dice, gente que no le importa la ley, son sociópatas, que no les importa, sea cual sea el límite, igual lo van a violar. Normalmente ellos no andan 1 o 2 tragos, ellos andan usualmente mucho más alto de su nivel legal, y es gente además que usualmente son reincidentes, ¿verdad? Y es gente que no tiene ningún respeto por la ley. A ese grupo es al que debe atacar la ley. Nada hacemos dedicando tiempo y recurso de nuestras policías, de nuestros jueces, de nuestras autoridades en perseguir conductores que no son peligrosos. Mejor usemos esos recursos en perseguir los que sí son peligrosos. Es que aquí, incluso, como le decía, las muertes en carretera, lamentables, 5ª, 6ª causa de accidentes en el país, pero todos estos casos, ya con la ley actual, esos conductores no deberían de haber estado manejando. A mí me preocupa, porque ya yo tengo muchos añitos, me preocupa esos extremos. Vieras cómo me preocupan. Es como cuando aquí pasa algo serio y le dicen a uno, hay que poner la pena de muerte. Y no, Dios mío, si el mundo va hacia otra cosa, o sea, vamos hacia otra cosa. ¿Por qué terminar con estas decisiones tan absolutas? A ver, doña Amelia. Que existen los requisitos, ya está una ley que acaba con esas cosas y se aplica, Fabricio. Entonces, ¿por qué entrar en estos extremos? Que por supuesto son muy populares, yo no le voy a negar que son muy populares y más en determinados momentos, pero ¿hasta dónde obedecen a una necesidad real que tiene nuestro país? Bueno, yo realmente, más que populares, yo sí los considero necesarios, doña Amelia, porque, por ejemplo, yo leo en La Nación del 9 de abril de 2015, le estoy hablando hace 6 días, la opinión de don Jorge Aguilar, jefe de patología forense del organismo de investigación judicial, que dice, el consumo de licor, por pequeño que sea, causa cambios en el organismo que eventualmente podrían incidir en la facultad para conducir vehículos. Es decir, el mismo... A ver, en este momento, a como está el asunto por categorías, ¿qué tiene que ver si yo tengo años de manejar o tengo poco tiempo de manejar en lo que soporte mi cuerpo a la hora de ingerir licor? Además, por ejemplo, tenemos el dato, en noviembre de este año, un conductor con 0,37, uno podría decir 0,37 no es casi nada, con 0,37 gramos de licor ocasionó un accidente en el que murieron 2 personas en Curridabat. Pero tenemos la ley para castigar. Pero doña Amelia, es que, como le repito, precisamente, bueno, y le voy a decir algo más, en el año 2012, cuando se dio la discusión de este tema, ya algunas instituciones como IAFA, como Defensoría de los Habitantes, Colegio de Ingenieros y Arquitectos, Colegio de Farmacéuticos, A Convivir, que es la asociación relacionada con el deporte seguro en las carreteras, el mismo Patronato Nacional de la Infancia, han hablado de que esta sería una buena medida para protección de los costarricenses. Y recuerde esto, no estamos proponiendo el 0,0, estamos proponiendo un 0,2, que actualmente es el que existe para los conductores supuestamente con más experiencia. Entonces, lo que estamos poniendo es como una única tolerancia, por decirlo así.
pasaba en los países en que la cero tolerancia, bueno, quitemos a los islámicos, ¿verdad? Porque ahí te quitan una mano, te quitan un dedo, o sea, eso es otra cosa. Pero ¿qué? Por cultura. ¿Qué ha pasado en los países en que la cero tolerancia es una realidad? Muchas gracias. ¿Cuántos países en el mundo hay que lo tengan? Le comento incluso, la Organización Mundial de la Salud, la recomendación que ellos establecen es que sea alrededor del 0,5. Y ahí es donde está la media. La mayoría de los países están en el 0,5. Otros países, como por ejemplo Estados Unidos y Canadá, están en el 0,8. ¿Verdad? Todavía mayor, pero la mayoría de los países se mueven entre el 0,5 y el 0,8. Algunos están en el 1, que eso ya es muy poquitos, están un poco más altos, y unos cuantos como nosotros, que estamos un poco más bajo. ¿Verdad? En realidad, según datos de la Organización Mundial de la Salud, le doy ejemplos muy concretos. Ellos hicieron una comparación entre los casos de Suecia, Inglaterra y Holanda. Okay. Suecia tiene cero tolerancia, Inglaterra permite el 0,8 y Holanda permite el 0,5. Ellos dicen que a pesar de tener niveles tan distintos de permisibilidad, las muertes en carretera causadas por el alcohol tienen exactamente la misma cantidad en los tres países. Eso quiere decir que no está en el nivel de permisibilidad la causa de las muertes en carretera. Es decir, un país de cero tolerancia, un país de 0,5, un país de 0,8, las muertes en carretera causadas por alcohol son las mismas, ¿verdad? Eso quiere decir que para evitar las muertes en carretera se debe establecer algún límite que ellos recomiendan entre el 0,5 y 0,8, principalmente 0,5, y eso sí, aplicarlo bien, porque el tema está en la aplicación de la ley, ¿verdad? Ejemplos de que han pasado, el caso de Suecia que le mencionaba. Suecia tiene más de 15 años de tener cero tolerancia. En un inicio, tal vez el primer año, año y medio, la cantidad de accidentes se vino para abajo, ¿verdad? Pero con el tiempo empezaron a subir nuevamente. ¿Y por qué? Porque cuando hay una ley de cero tolerancia, en el momento en que todo el mundo es delincuente, ya nadie tiene ningún irrespeto, ya nadie ve mal el infringir la ley, ¿verdad? Entonces poco a poco la gente le fue perdiendo el respeto, porque sí, la verdad es que es una ley que es imposible de hacer cumplir y que todo el mundo viola. Y hay estadísticas como en 1993 aprobaron la cero tolerancia, y a partir de 1995 la cantidad de muertes en carretera empezó a subir en una cantidad mayor que la que subía el consumo de alcohol, ¿verdad? El consumo de alcohol en general en el país. Y además, ¿verdad? Como es Costa Rica, todo el mundo va a decir cero tolerancia, y espérese a ver si entra cero tolerancia. Incluso mencionaba los países islámicos, doña Amelia, los países islámicos donde es prohibido el consumo de licor, las muertes en carretera tienen niveles muy parecidos al resto de los países. Quiere decir que la causa de las muertes no está ahí. Además de eso, yo creo que no es de conocimiento público, y no tengo problema en decir que a Fabricio yo le he cobrado un cariño y un respeto enorme este año de compartir en la Asamblea Legislativa. Por eso mis apreciaciones son sobre el proyecto, concretamente, porque creo que difícilmente de Fabricio Alvarado surge una iniciativa que no tenga un buen propósito. Pero observemos cómo se llama el proyecto. Ley para erradicar el consumo de alcohol en los conductores de vehículos automotores. Eso es imposible, y no se deben hacer leyes para no alcanzar metas, o por lo menos razonables. Jamás se va a erradicar el consumo de alcohol en los conductores de vehículos, ni en Costa Rica ni en ningún lugar del mundo, aún los islámicos. Si se quieren pedir la simultaneidad, pues eso es otro contexto. Este solo título ya nos dice que el proyecto de ley está excedido en la realidad social, en la realidad jurídica, en la aplicabilidad, porque podemos llegar no a 800, sino a 5,000 policías de tránsito, sumando toda la fuerza policial activa. Seguirá siendo insuficiente. Y yo ayer hablaba con muchos diputados, yo le agradezco que usted esté aquí, pero hablaba con muchos diputados para saber qué pensaban. Con usted no hablé, sino que dije, pregúntele a don Rolando, porque también respeto mucho, pues, cómo usted fundamenta lo que piensa. Yo no sabía qué pensaba. Claro, pero con otros que hablé y les pregunté, ¿cómo? O sea, siento que la gente dice, no nos parece la cero tolerancia, dicen los diputados, ni uno me dijo que sí. Probablemente en la ciudadanía sí le parezca a la gente, porque los ticos además somos absolutamente miméticos. Miméticos es un chiste. El tema de moda está en este caso en que hubo un accidente gravísimo que involucra dolorosamente a una figura muy reconocida, y dramáticamente fallece una persona joven, apreciada, muy valorada, y entonces se desencadena un estado de emoción. Fabricio reacciona, me parece que con un sentido claro de su deber parlamentario,
y se da un boom, pero hay que dejar que las aguas se nivelen. No, y yo me fui a ver el tema de la ley, o sea, de lo que tenemos, y realmente yo no sabía que una era más dura del mundo, pero nos vamos a una ley que ya de por sí es durísima, o sea, que de por sí, vea lo que digo, es durísima. Y no solo tiene de entre los límites más bajos del mundo, sino que más tiene las sanciones más altas del mundo también, ¿verdad? Porque en otros países incluso tienen límites más altos o podrían ser similares, pero son sanciones mucho más bajas. Fíjese que digamos, no es normal, definiendo como normal lo usual, ¿verdad? No es usual que un conductor que no ha causado ningún accidente, que sobrepasa el nivel de alcohol sin tener reincidencia, tenga una sanción de 1 a 3 años de cárcel. Eso es totalmente inusual a nivel mundial, ¿verdad? Y es algo que tenemos aquí en nuestro país. Entonces tenemos que el tema no está en la ley. De hecho, incluso tomando recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, lo que ellos recomiendan como medidas efectivas para disminuir las muertes en carretera relacionadas con el alcohol son otro tipo de medidas. Por ejemplo, ellos sí recomiendan que los choferes inexpertos tengan un nivel distinto porque son choferes más propensos a accidentes. Claro, ¿verdad? Y el tema no es fisiológico. Es un tema de experiencia, ¿verdad? Es de experticia. Segundo, ellos recomiendan controles en carretera dirigidos en los lugares donde estadísticamente hay más accidentes graves, ir ahí a hacer los controles en carretera, ¿verdad? Recomiendan también que la ley se aplique, ¿verdad? Que las sanciones que prevé la ley se apliquen y se apliquen de una forma rápida, pero prevén también otro tipo de mecanismos, como por ejemplo estos aparatos se llaman interlock, que colocan en los carros, donde a los conductores reincidentes les ponen un aparato donde les hacen una prueba de aliento y si tienen alcohol en el aliento el carro no arranca, ¿verdad? Entonces, ese tipo de... Hay que traer esos carros aquí. Vean cómo es tan difícil que es. Es un dispositivo, ¿verdad? No es prohibido matar, me dicen, y sin embargo hay homicidios. Exacto, es que no es un tema de prohibición, no es un tema de la ley. La ley tal como está ya es una ley dura, ¿verdad? Es un tema de la aplicación de la ley. ¿Qué es la ley que hay en este momento, Fabricio? Bueno, para mí no es dura, y atendiendo un poco a lo que decía el señor abogado, la Organización Mundial de la Salud pone 0,5 no como media, sino como máximo. Es lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Además, como le reitero, me parece que es un tema de varias soluciones, no de una sola. Nosotros sí seguimos creyendo que debe revisarse el tema de la ingesta de alcohol. ¿Qué le han dicho los diputados a usted? Porque a mí me dijeron algo, pero ¿a usted qué le han dicho? Yo, por lo menos, incluso Noticias de Pretel hizo un sondeo en el que, por ejemplo, le preguntan a don Juan Luis Jiménez Zúcar y creo que a don Rolando González también. Ambos manifiestan su oposición, pero otros diputados de Liberación Nacional están de acuerdo con el proyecto. Al igual pasa con la Unidad Social Cristiana, donde hay diferentes opiniones. Movimiento Libertario, el único que he escuchado es a don Otto Guevara, diciendo que está en contra del proyecto. En el PAC sé que hay algunos que están a favor. Doña Emilia ha manifestado no estar del todo a favor. Y en otras fracciones pues se han manifestado a favor con el Frente Amplio, por ejemplo. ¿En qué cambia la historia entre lo que hay ahora y si se aprueba la ley? ¿En qué cambia la historia? A ver, yo, como le repito, creo que es un tema de conjuntar diferentes medidas. En este caso en particular, yo sí creo que va a tener, y no nos podemos basar única y exclusivamente en las experiencias de otros países, porque algunas serán positivas y otras serán negativas, porque tiene que ver con la aplicación de la ley, por supuesto que sí, también tiene que ver con una cantidad suficiente de oficiales de tránsito en las carreteras, tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver también con educación, que en ese caso no nos corresponde a los diputados entrarle a este tema, tiene que ver propiamente con las instituciones del Poder Ejecutivo relacionadas, pero yo sí creo que va a provocar un cambio positivo. Yo creo que está existiendo a raíz de las últimas estadísticas también de Semana Santa, con la cantidad de fallecidos, una conciencia mayor, no solamente en este tema, también en el respeto a las señales de tránsito, a los falsos adelantamientos. Todo eso es un tema que se tiene que trabajar, doña Amelia, pero por lo menos sí creo que es importante que este tema se ponga sobre la mesa y se discuta una vez más, porque estamos hablando de números y estamos hablando de experiencias de otros países, pero digámosle eso a las familias que han perdido un familiar, digámosle eso a las personas que en este momento están lisiadas desde hace años por un asunto. Acuérdese del caso, posiblemente usted se acuerde del caso de un niño que creo que se llamaba Esteban, de Alajuelita. No, es que si lo pones así,
O sea, por supuesto que todo el mundo va a decir, vamos a matar a todo el mundo. No, pero es que no es a todo el mundo. No es a todo el mundo, es que son vidas que se salvan. Aquí dice, legislemos que es prohibido mentir. Así se acaban las mentiras y hay una transparencia total. Es que, doña Amelia, quienes causaron esos accidentes, ya con la ley actual estaban infringiendo la ley. Ya con la ley actual deberían de haber sido sancionados. Tenían el mayor de los castigos. Exactamente. Es decir, entonces, ¿para qué vamos a cambiar la ley? Cambiar una ley a cero tolerancia provoca que se distraigan recursos del Estado en atender a conductores que no son peligrosos, ¿verdad?, en lugar de preocuparse por los conductores que sí son peligrosos, ¿verdad? Entonces, el problema aquí no está en la ley. Todas esas tragedias, porque son tragedias, ¿verdad?, una ley de cero tolerancia no las hubieran evitado. A mí cuando me mataron a mi hermano, todo el mundo me ponía correos y mensajes y todo, hay que poner la pena de muerte, hay que poner la pena de muerte. Doña Amelia, hagamos un movimiento para poner la pena de muerte. Digo, Dios mío, ese no es el mundo en el que yo quiero vivir. O sea, hace 20 años discutimos eso en la Asamblea Legislativa. Pena de muerte, la pena de muerte. Mire, doña Amelia, si al momento de ocasionarse todos esos accidentes, la ley hubiera sido cero tolerancia, no hubiera habido ninguna diferencia. Es decir, eso es lo que te preguntaba yo a Fabricio. Si hubiera la ley, ¿habría habido alguna diferencia? No, es que ya con la ley actual eso que hicieron estas personas ya era prohibido. Entonces, ¿para qué vamos a cambiar la ley? Lo que hay que cambiar es las medidas para asegurarse de que la ley se aplique. Y en la línea de lo que dice Uri, no solo era prohibido, sino que el juez debió mantener en la cárcel al infractor. Y el juez interpretó, o la jueza interpretó que no, por razones técnicas que no entro a discutir. Es que cada caso es diferente, me explico, cada caso es diferente, pero por lo menos, como le repito, yo insisto en me recuerda a una persona no muy importa a mí, que cuando el argumento se tuerce, es que es diferente. Es que no importa. Muy cercana. Muy cercana. A ver, yo por lo menos creo que la experiencia dice que sin importar el grado de ingesta, ya provoca alteraciones en el cuerpo y ya existe el riesgo de que haya accidentes de tránsito y de que haya muertes. Y de alguna manera, ciertamente hay que educar, pero si educamos y el portillo está abierto en la ley, entonces seguimos exactamente la misma situación. Totalmente de acuerdo. Es que es un todo, doña Amelia, no es solamente lo que nosotros estamos proponiendo, sino que se aplique como se tiene que aplicar. En eso estamos de acuerdo. El tema, don Fabricio, y aquí con la mayor de las consideraciones, porque sabemos que sus intenciones son buenas, es que los datos contradicen esta última afirmación suya. Es decir, las muertes en carretera no la causan conductores que están entre 0 y 0,2 o entre 0,2 y 0,5. Las muertes en carretera, el 80% de las muertes en carretera relacionadas con alcohol, sabemos que es el 6% de las muertes totales son causadas por el licor. Dentro de ese 6%, el 80% la causan conductores que andan arriba del 1,5. ¿Verdad? Que esa es la gente que la ley no les importa. Son sociópatas que, sea cual sea el límite, igual lo van a violar. Entonces, ¿para qué vamos a castigar a los que toman poquito cuando las muertes las causan los que toman mucho? ¿Verdad? Es decir, ahí es donde se debe concentrar el Estado. Yo le acabo de contar un caso de uno que tomó poquito, en teoría, 0,37, en teoría es poquito, en la teoría. Una buena regulación. Pero causó 2 muertes en Curridabat en noviembre. Una buena regulación debe concentrarse en atender de forma lo más eficiente posible cuál es el problema que se quiere atacar. Y entonces no es eficiente perseguir al 100% de los conductores cuando ya se sabe que la gran mayoría de los accidentes lo causan un grupo muy pequeño que no llega ni al 1%. A ver, es que no es el 100% de los conductores, doña Amelia. Es que, a ver, ¿por qué entonces en algún momento se habló del tema del conductor designado? O sea, ¿qué cuesta pensar en que los costarricenses que toman puedan tener la opción de irse en taxi o de irse con un amigo que no tomó o de irse de otra manera que no sea conduciendo el vehículo? ¿Por qué no hablar de ese tema? ¿Por qué loquito que anda manejando, matando a gente en la carretera, nada de eso lo va a parar? Sí. Mire, le voy a poner un ejemplo, 2 leyes, Estados Unidos y Canadá, ¿verdad? Se podrá decir mucho de esos países, pero alcahuetas ninguno de los dos son, ¿verdad? Es decir, ahí en ambos países tienen leyes muy parecidas. En ambos países varía porque son estados federales, entonces varía mucho de estado a estado, de provincia en caso de Canadá, pero en términos generales, ningún estado sanciona a alguien que anda con menos de 0,8. Entonces, el límite está en 0,8. De ahí, quien infringe el 0,8, le retiran las placas temporalmente, le suspenden la licencia temporalmente, y solo en caso de reincidencia, hay en algunos estados, no en todos, hay prisión, y es una prisión máxima de 30 días. ¿Verdad? Es decir, no es de 1 a 3 años como está aquí en Costa Rica. ¿Verdad? Entonces, sí, aquí estamos fuertes, ¿no? ¿verdad? Entonces, es decir, de hecho, que países incluso que se conocen porque aplican la ley de forma muy estricta, ahí sí se enfocan en la aplicación de la ley.
y no en tener una ley, en una legislación que como les digo, es una legislación que podrá hacer que la opinión pública se sienta muy bien al momento de aprobarse, pero que no va a tener ningún efecto en la práctica o ningún cambio en la práctica, cuando en realidad la ley actual ya es una ley dura, y si queremos disminuir las muertes en la carretera, que queremos hacerlo, lo que hay que enfocarse es en aplicar la ley actual. Y también manejar cuáles son los datos, ¿verdad? Porque eso es importante. Yo misma me asusté cuando me dieron ese 6%. Así es. No es cierto, le dice uno, porque uno tiene otra idea de las cosas. Y entramos en un problema, además de la interioridad del propósito de la ley. Debemos emitir una ley para que las personas que padecen de diabetes no manejen. Cállate. ¿Verdad? Porque potencialmente pueden incurrir en un accidente dramático. ¿A dónde voy? El alcoholismo es una enfermedad. Entonces la enfermedad se combate como tal o se combate reprimiendo la posibilidad de usar un instrumento de movilización. Eso es una cuestión profunda, compleja, no es fácil de contestar. E hice esa comparación porque la diabetes es una enfermedad silenciosa. Y que puede impactar en cualquier momento, y conocemos casos importantes. Entonces, pongo el contraste, bueno, ahí tenemos uno muy cerca, pongo en contraste porque las leyes en materia punitiva deben ser razonables y deben ser concordantes con la realidad de las sociedades. Si hay personas alcohólicas que además manejan, hay que enfrentar el alcoholismo y atender el alcoholismo y desarrollar una cultura de responsabilidad ante el volante. Pero si el mecanismo es represivo, prohibamos que la gente... a cero. Prohibamos que la gente, metamos a la cárcel al fumador que maneja. Ese lapso de distracción entre el encendido del cigarrillo o la subida del cigarrillo puede ser fatal. Y eso tiene otro tipo de penalización. Doña Amelia, le pongo dos ejemplos, ¿verdad? El primer ejemplo, se sabe que la mayoría de accidentes graves los ocasionan conductores menores de 25 años. Entonces, ¿por qué no le prohibimos manejar a toda la gente que tiene menos de 25 años si la mayoría de los accidentes graves los causan ellos? Ningún partido ganaría votos. Bueno, y además porque no es una medida razonable tampoco, ¿verdad? Es decir, no estoy proponiendo que lo hagan, estoy poniéndolo como ejemplo nada más porque no me parece una medida razonable. Y otro ejemplo, en lo que va de este año, la misma cantidad de muertes causadas por el alcohol ha sido la muerte causada por imprudencia de ciclistas, ¿no? La misma cantidad, 6 muertos en lo que va del año, ¿verdad? Entonces, ¿por qué no hay nadie que está proponiendo medidas contra los ciclistas en carretera si la cantidad de muertos provocados por imprudencia de ciclistas es la misma que por conductores bajo los efectos del alcohol? ¿Verdad? Entonces, en realidad lo que hay que hacer es atacar las verdaderas causas de muertes en carretera, porque si no, ninguna solución va a ser efectiva si no se conoce qué es lo que causa los accidentes y cuáles medidas son efectivas y cuáles medidas son razonables para evitar esos accidentes. Doña Amelia, yo creo que la gente toma en Costa Rica y maneja porque tiene permiso para tomar y manejar. Es decir, nos estamos enfocando aquí en el conductor que toma y no nos estamos abocando, no nos estamos enfocando en los costarricenses o extranjeros que vivan en este país que correrían eventual peligro en la carretera porque van con la persona que maneja bajo los efectos del licor o porque en algún momento se van a cruzar con esa persona. A ver, yo creo que este es un tema complejo, yo lo sé y lo sabía desde el momento en que planteé elaborar otra vez la ley, porque sé que también hay intereses económicos que se meten en la discusión. Sé que también hay un tema de cultura, como bien lo han mencionado ustedes, pero yo creo que la cultura se colabora a través de la ley también. Entonces, perfectamente podríamos seguir. Yo pienso que no debemos cerrarnos. También se logra una cultura a través de leyes. Yo pienso que sí. El tema es un poco, ahora, si es necesario, si nuestra ley ya de por sí es dura, muy dura, si es necesario irnos a la cero tolerancia. Bueno, yo creo que ni la ley es dura ni se está aplicando correctamente. Yo creo que ambas cosas están confluyendo para que no tengamos los resultados que queremos en las carreteras. Yo definitivamente... las leyes a mí me parece que en este momento son permisivas, y respetando por supuesto el criterio que ustedes han externado acá, no creo que deba permitirse tomar y manejar independientemente de la cantidad de alcohol que sea. Por eso se habló en algún momento de conductor designado. Creo que los costarricenses debemos entender, y creo que los diputados debemos entender, que este es un tema de vidas humanas, que este es un tema que ha causado mucho dolor a muchas familias, y no debemos enfocarnos en que no ataquemos al conductor que toma.
No, debemos enfocarnos en proteger a las familias costarricenses que muchas veces han sido víctimas, saliendo familiarmente a disfrutar sanamente, han sido víctimas de una persona que también de pronto ha ocasionado dolor a su misma familia, porque son muchos los casos. Entonces, basándonos en eso, yo creo que el tema debe seguirse discutiendo, doña Amelia, con madurez, con apertura, por supuesto que sí. Creo que en el tema de las penas debe también hablarse de las medidas alternativas, porque la cosa no es llenar las cárceles de gente también. Lo hemos casualmente, ayer lo estuvimos hablando con diputados de las fracciones que están en la Comisión de Niñez y Adolescencia, que es la que está viendo este tema y en la cual yo soy presidente, y estuvimos hablando de revisar la parte de las penas particularmente, porque sabemos y le estamos pidiendo criterio para eso a la Fiscalía General, a la Defensa Pública, a la Sala Tercera, al presidente de la Sala Tercera, don Carlos Chinchilla, al jefe de patología del OIJ y al director de la Policía de Tránsito, don Mario Calderón, para con base en todos esos criterios lograr alcanzar, ojalá, una ley lo más realista posible y lo más aplicable posible también, porque claramente sí, tenemos que exigirle a las autoridades judiciales y darle las armas para que se aplique bien la ley, pero también tenemos que darle las armas a la Policía de Tránsito para que pueda aplicarla en carretera. Y aquí dice, la gente de la NAME, en el tema de accidentes interactúan tres factores: el conductor, el vehículo y la infraestructura. Todos deben atenderse de forma integral para impactar positivamente la incidencia de accidentes. Bueno, por ejemplo, andar texteando a 1000 por hora en la carretera con un teléfono celular. Totalmente. Imagínate, eso está peor que andar uno con tragos. Don Fabricio acaba de hablar. Yo lo que creo, volviendo al inicio de mi participación, es que el mayor mérito de este tipo de iniciativas es condensar la atención pública en un hecho cierto. No se debe conducir ningún vehículo automotor bajo ingesta. Cuando se altera el control hay un peligro, y eso lo debemos saber absolutamente todas las personas que manejamos. Y Fabricio lleva completa razón. Nadie alrededor de esta mesa, ni quienes nos están viendo o oyendo, quisiera ser partícipe de ningún accidente, no, ni como víctima ni como victimario. Así es. Pero la solución no está en meter a la cárcel, no está en impedir, no está en una amenaza explícita para todos los casos. El país es muy pequeño, debe haber instrumentos alternativos, y eso me alegra oír a Fabricio que están buscando opciones, sí, y que además están buscando criterios técnicos. No puedo imaginar qué van a decir los especialistas, pero estoy seguro que tenderán en un 75% a coincidir con lo que el licenciado Weistock ha planteado, lo que estoy planteando, o lo que de alguna manera se infiere de lo que hemos conversado. La iniciativa es buena porque nos obliga a discutir el tema y a concientizarnos. No, y a plantearnos, si es necesario, hacerla más dura, y a plantearnos también por qué no se está aplicando con la dureza que se debería aplicar una ley que está ahí. Esta misma discusión la han tenido en Canadá ya 2 veces en la última década, donde ellos han revisado la ley actual, una discusión para así decir, mire, revisemos la ley actual a ver si hay que cambiarla y no hay que cambiarla. Y en ambas ocasiones ellos coincidieron en que no hacía falta cambiarla. Esta ley que les acabo de escribir del 0,8, y son 2 discusiones públicas, trajeron gente con estudios técnicos, con datos, etcétera, una discusión muy seria que hicieron en ambas ocasiones, y las 2 veces concluyeron y dijeron, no, el problema no está en el límite a la ingesta de alcohol, el problema está en otro tipo de medidas, y se concentraron en esas otras medidas. Entonces, es decir, estos esfuerzos me parecen esfuerzos muy valiosos, pero lo que hay que hacer es encaminar esa energía y encaminar esos recursos hacia las verdaderas causas del problema, ¿verdad? Y no en una medida que en realidad no es la que va a solucionar el tema. Bueno, si se piensa, o si aquí se dice que esto no va a cambiar el comportamiento, entonces yo no entiendo por qué hay, y lo hay, doña Amelia, créame que ya hay en los pasillos de la Asamblea Legislativa empresarios preguntando por el tema, preocupados por cómo va avanzando el tema. Como les repito, aquí también hay intereses económicos en los que yo espero los diputados no entremos, y más bien tratemos de hacer una propuesta integral que incluya precisamente a los empresarios, en la que los empresarios ayuden. Don Rolando acaba de decir, no se debe tomar y manejar, punto. Eso hay que tenerlo claro, nadie debe tomar y manejar, porque
corre el riesgo, nadie puede, y el mismo director de la Policía de Tránsito, estamos viviendo en la cultura de que a mí no me va a pasar, de que me tomo unos tragos y todo va a estar bien. Bueno, pero qué cáscara la de tránsito, ¿a cuántos operativos ves para estar viendo eso en carretera que no se en semana? No, como le digo, es todo un armazón que tenemos que conjuntar. Exacto. Pero sí creo, doña Amelia, y como le repito, le agradezco este espacio porque creo que así los costarricenses tienen información de ambos puntos de vista, y en la discusión veremos qué dicen los especialistas, veremos qué dice el Poder Judicial. Que no llame a nadie más, me parecía que aquí ya estaba reflejado más o menos la discusión que se podía dar. Es importante que estuvieras aquí, que muchas gracias, defender tus puntos de vista. Don Rolando, lo veo muy aplicado. Estoy comentando con algunas personas que han escuchado el programa y entonces dan puntos de vista, pero que no necesariamente para publicar. Pero hay uno especialmente de un periodista que dice que reconoce la lógica en la argumentación que hemos esgrimido. O sea que coincide con las tesis de que no es cero tolerancia la solución para el problema. No es la única solución a mi criterio, don Rolando, por supuesto, pero sí es parte. Yo sí creo que es parte. Bueno, aquí mucha gente insiste que el manejo temerario es causa de muerte mucho más que el alcohol. Inclusive hay un juez que quería conversar, pero no creo que aporte más allá el tema de lo que estamos hablando. Claro. Que es un poco, hace falta o no revisar la ley o hacer una ley. Claro, pero muchas veces esa ingesta de licor, doña Amelia, es la que provoca las alteraciones en una persona que normalmente maneja correctamente. Ponerle la droga y haceme el favor. La droga hay que ponerla. La gente en esta campaña... Es el caso del accidente, que es una mezcla. Pero sobre ese accidente hay mucho que hablar todavía. Hay otras aristas. Hay un video también que anda por ahí. Hay un video y hay otras cosas que hablar. Normalmente, cuando existe más de una causa, existe alcohol con velocidad o alcohol con otra causa, en las estadísticas lo califican como alcohol. ¿Verdad? Eso es usual, ¿verdad? Así es como llevan normalmente la estadística. Y según datos del MOT, exceso de velocidad sobrio, ¿verdad?, es el 44% de las muertes en carretera han sido por esa causa, ¿verdad? En cambio, ebriedad al conductor ha sido 6% de las muertes en carretera. Y en el medio existen otras como falsos adelantamientos, imprudencias de peatones, y en fin, conducción temeraria, porque temeraria. Estaba escribiendo sobre conducción temeraria. Exactamente, ¿verdad? Entonces, es decir, primero hay que ubicarse que atacando la ebriedad al volante estamos atacando al 6% de las muertes en carreteras. Todas tragedias, es decir, por favor, no me malinterprete, ¿verdad? Las 19 personas que murieron el año pasado a causa de ebriedad son 19 tragedias, ¿verdad? Yo no estoy tan seguro de que sea cierto, perdóname que le interrumpa en lo que dice don Uri, yo no estoy tan seguro de que sea cierto de que cuando se mezclan conducción temeraria o exceso de velocidad con ingesta de alcohol, se califique la causa como ingesta de alcohol necesariamente. Eso habría que revisarlo, por supuesto. Es que en ninguna estadística aparece uso de drogas. Es así, el uso de drogas es aparte, porque no hay manera de medirlo, y eso es algo que se tiene que también traer a la discusión, porque incluso es una de las cosas que más nos han mencionado en la campaña de cero licor al volante, de la etiqueta que le mencionaba ahora, del hashtag cero licor al volante. Están hablando hasta de hacerla. Todo el mundo va a andar enfermo. Pero el tema de las drogas hay que traerlo también, porque también ocasiona muertes. Claro. También ocasiona muertes. Entonces, aquí dice doña Amelia, decirle a don Fabricio que es importante saber que la ley contempla la habilitación de policías municipales que deben ser capacitados para fungir como policías de tránsito, como por la falta, decimos. Yo estoy proponiendo, doña Amelia, no lo mencioné con tanta claridad, pero yo estoy proponiendo que los oficiales de la fuerza pública sean capacitados para también hacer parte de tránsito, para que sean parte de toda esa fuerza policial que se necesita en carretera. Le pongo un ejemplo, y antes de eso un preámbulo, que los datos míos son datos obtenidos del MOP, ¿verdad? Que para verificar si son ciertos o no, habrá que preguntarle, ¿verdad? Le mandé a decir con la encargada de prensa a don Sebastián que si tenía él datos para oficializarlos. No sé si estará disponible, don Sebastián, un momento. Sí, pero mientras tanto yo le digo, si por ejemplo, la principal causa de muertes en carreteras es el exceso de velocidad. Entonces, ¿por qué no presentamos un proyecto de ley que prohíba andar a más de 20 kilómetros por hora? Para que no haya más muertes por exceso de velocidad, ¿verdad? Es decir, en realidad ese tipo de medidas no resultan. ¿Por qué? Porque si pasamos una ley que prohíbe andar a más de 20 kilómetros por hora, cuando yo esté manejando y donde no haya un tráfico, de seguro voy a andar a más de 20 kilómetros por hora, porque la medida no sería una medida razonable, ¿verdad? Entonces, es decir, esto mismo pasa con la cero tolerancia, es decir, la gente que es obediente a la ley es la que va a cumplir este tipo de medidas, pero esos no son los conductores peligrosos. Los conductores peligrosos son los que ya con la ley actual ya la están incumpliendo.
¿verdad? Entonces no hace falta endurecer la ley porque los conductores peligrosos ya de por sí con la ley actual la incumplen. Entonces si bajamos el límite, ellos la van a seguir incumpliendo, ¿verdad? Los conductores peligrosos no son los que reaccionan ante este tipo de medidas. Ante este tipo de medidas reaccionan otro tipo de conductores que sí son los respetuosos de la ley, que son la gran mayoría, ¿verdad? Pero los irresponsables, estos sociópatas que la ley no les interesa, este tipo de leyes de cero tolerancia no los afecta, ¿verdad? Completamente de acuerdo con don Uri. Yo insisto en que aquí hay una focalización temática importantísima. Esto es cultura nacional. Cuando nos socollonea un hecho, nos obliga a reflexionar. Y estoy seguro de que en la enorme audiencia de este programa debe haber un contingente importante de tomadores que conducen bajo los efectos del alcohol. Entonces estas reflexiones van más allá de lo que establece el derecho positivo. Es el derecho de mi vida, qué calidad de vida quiero y qué calidad de vida quiero para quienes están en mi entorno. Ahora oyéndolos y especialmente oyendo el tema de reducir el límite de velocidad a 20 kilómetros, tengo que decir, cuando tenía menos juventud acumulada que ahora, para mí el regreso de San José de la Juela era una medida de tiempo contra mí en materia de velocidad. Hoy me regañan porque tardo mucho. A mí, mis hijos me dicen, ¿usted por qué maneja tan lento? Le digo, no, yo manejo igual. Claro, no, ahora me regañan por lo que tardo en llegar de la hora que Ortiga a la casa. Bueno, no se queda por ningún lado. No voy al ritmo de la cachaza, porque qué prisa me corre. Sí, usted sabe que a mí me pasa igual, me va bien, pero ¿por qué maneja así? Digo, yo a usted lo veo pasar como abejones a la par, me dice, no, es que usted maneja muy lento. Le digo, cosas bonitas de la edad. Bueno, eso es equivalente en esta materia. Estamos obligados a ingerir todo lo que nos ponen en una mesa. Estamos obligados a usar las llaves para encender el carro. Yo participé de un accidente en que no conducía y la persona que andaba el carro era el dueño, y como vimos el estado en que andaba, le pedimos 3 personas que nos dieran las llaves y a todos nos increpó de manera muy sentida. Terminamos estrellados. El accidente, pudimos matarnos todos. Dios no quiso que fuera así, porque fue un puente aéreo sobre una autopista. ¿Y qué estaba en juego? El machismo, el yo puedo, el a mí que me importa, el yo controlo el carro. Así es. Entonces no era un tema de ley. Pero ese, con ley o sin ley, hubiera hecho lo mismo. Lo mismo. Es que el que se comporta de esa manera no está en niveles de 0,5. 3 personas le estábamos diciendo que la ley del sentido común le recomendaba no manejar, e hizo caso omiso. Entonces, me parece que aquí hemos crecido todos, cada uno en su dimensión. Fabricio y yo debemos tomar una... Mauricio, ponerle Mira cómo cuesta. No, rara vez. Son 2 errores consecutivos y que no me habían pasado antes. No nos pasa como con otro diputado cuyo nombre de fracción no se lo ha aprendido otro compañero, ¿no? Así es, don Juan Luis Jiménez, dice usted. Siempre que habla de Mario y de mí también. Demócrata Cristiana. En lugar de, él no puede decir Alianza Demócrata Cristiana, nunca se aprendió, ni Restauración Nacional tampoco. Entonces él siempre se refiere a nosotros como Fabricio y Mario, nada más. Para no quedar mal. Entonces, Sebastián Urbina lo llamamos, de él depende el Consejo de Seguridad Vial, donde se hacen las mediciones. Que tengo entendido, tienen mediciones muy recientes. Don Sebastián, estamos cerrando ya el tema de si cero tolerancia, si es necesario o no cambiar la ley, o si es suficientemente fuerte la ley que tenemos ya. Pero sobre estos temas, ¿qué maneja usted en este momento de los últimos datos que hay en relación a lo que estamos discutiendo? Buenos días, doña Meli, buenos días a todos los que están ahí y los que nos escuchan en los radios. Ahí tenemos muchísimas muertes. Creo que vamos como 122 en lo que va del año. Es un tema seriosísimo. Las 2 principales causas, que son alcohol y velocidad, siguen en aumento. La gente sigue pensando y sigue siendo imprudente. Sí, creo que hay que hacerle una reforma a la ley. Hay que buscar una forma para poder tener control de velocidad por medio de las cámaras que se puede implementar en un momento, pero no se pudo. Yo creo que hay evidencia durante ese periodo de que la gente sí disminuyó la velocidad. Ahora que estaba escuchando también se hablaba de parte del machismo. Eso es algo que inclusive lo discutimos ahora en enero. Hay
análisis que se ha hecho del impacto que ha tenido machismo en la criminalidad, y yo creo que eso también es directamente aplicable a las acciones que toman diferentes imprudentes. Ese sentimiento de que si voy rápido voy a poder conseguir la mujer, o de umbría y de sentirse de Superman, el hecho de velocidad y de poder tomar y estar en control. Yo creo que tenemos que direccionar campañas de publicidad a tratar de quitar esa mistificación de que si uno tiene ese nivel o incurre en esas acciones se vuelve más hombre. Hay que demostrar que eso es totalmente lo contrario, que no hay nada relacionado en ser más macho, sino es en ser más estúpido y remover ese ligamen que existe. Eso lo discutimos en COSEBI a principios de año, y las campañas que vamos a impulsar se tomó el acuerdo de incorporar un componente para tratar de atacar ese factor de comportamiento principal que está directamente relacionado con las acciones de alto riesgo. A mí me preocupa muchísimo las muertes en carretera, es una de las principales preocupaciones que tengo. Muchas gracias a don Sebastián. Sí, a mí me preocupa montones. Ahí en la esquina de mi casa el otro día se mataron a una mamá, al embarazada y al chiquito porque no hay aceras, ¿verdad? O sea, y es ahí en la carretera donde tienen que pasar. No hay semáforos del MOP tampoco, y entonces también han matado a otra gente por esa razón. O sea, que las carreteras aquí son inseguras. Déjeme agregarle unos datos que incluso los incluimos, valga la redundancia, en el informe de la subcomisión que estudió este tema en la Comisión de Niñez y Adolescencia, y es una investigación que se realiza, que fue publicada en el año 2000, que tiene que ver con la relación entre el nivel de la alcoholemia, sus efectos en el conductor y el riesgo a sufrir un accidente de tránsito. 0,15, doña Amelia. El efecto, la disminución en los reflejos y el riesgo de sufrir un accidente se multiplica por 1,2, es decir, aumenta un 0,2, por decirlo así. Con un 0,20, que es lo que estamos proponiendo, el efecto es falta de apreciación de la distancia y el riesgo se multiplica por 1,5. Paremos un minuto ahí, Fabricio. 0,2, ¿cuáles son los efectos? Falta de apreciación de la distancia. Ya eso es suficiente como para ocasionar un accidente. Y de hecho el riesgo se multiplica en 1,5. Hagámonos este ejercicio en un 50%. En una paradita técnica. ¿Ese es el efecto de un enjuague Listerine? Bueno, pero nosotros estamos precisamente proponiendo esto. Vea que exactamente, pero es para que veamos el reflejo de un extremo. Es lo que necesitamos discutir, don Rolando. Es lo que necesitamos poner sobre la mesa, porque si ya nos vamos al que sigue, 0,3, que es completamente permitido, subestimación de la velocidad, trastornos motores y euforia, y el riesgo se multiplica al doble, ya por 2 se multiplica. Con un 0,5, que es lo que permite este país. Aumento del tiempo de respuesta es el efecto. Y el riesgo se multiplica por 3. Y si nos vamos para arriba, todo aumenta, ¿verdad? Entonces, yo creo que es cuestión de responsabilidad, ciertamente, es cuestión de decisión personal, pero también creo que algunos necesitan una ley que los restrinja más, ¿verdad? A ver, existen muchas situaciones que afectan la habilidad de conducir. El ir conversando en el carro distrae, el ir escuchando música distrae, ¿verdad? Ni hablar por celular, ¿verdad? Por celular, o sea, a los señores de los buses van aventados y van aquí con Exacto. eso, o sea, es decir, y no pasa nada. La pregunta es, a la hora de diseñar una regulación, es hasta dónde quiere llegar el Estado con la ley y cuál es el efecto que desea causar. Y para eso es indispensable saber, con datos duros, cuáles son las causas de las muertes y cuáles son las causas de los accidentes graves, porque ahí es donde está la respuesta a la pregunta de hasta dónde yo quiero llegar. Es decir, porque sí, hay muchos elementos distractores. Yo estoy segurísimo que cuando una persona va conversando en el carro con algún acompañante, se va a distraer más fácilmente que cuando va callada, concentrada en el manejo, ¿verdad? Pero no vamos a sacar una ley que prohíba conversar en el automóvil, porque es una ley que no es para nada razonable, ¿verdad? Algo parecido sucede con estas leyes de cero tolerancia. Es decir, las verdaderas causas de los accidentes graves en carretera no está en los conductores que toman entre 0 y 0,5. Las causas del más del 80% de los accidentes graves en carretera relacionados con el alcohol está entre los que toman 3 veces el límite, lo toman 1,5, toman más de 1,5, ¿verdad? Entonces, la ley es a esos a los que se debería enfocar y sobre todo, como les decía, aplicar la ley actual. La ley actual ya prohíbe a los conductores inexpertos y a los profesionales cualquier nivel de alcohol.
¿verdad? Porque está en 0,2, que es cero tolerancia, ¿verdad? Entonces, y a los demás conductores ya los prohíbe andar de 0,5. Por favor, enfoquemos los esfuerzos del Estado, enfoquemos los esfuerzos regulatorios en aplicar la ley actual para que surja, para que dé resultados, ¿verdad? En lugar de emitir otras prohibiciones que tal vez podrán tener algún efecto en los accidentes leves, ¿verdad? Pero tienen otra serie de efectos de distracción de los pocos recursos, efectos de estar con los tráficos haciendo partes y haciendo operativos en conductores que no tienen ninguna peligrosidad. Y mientras tanto, los verdaderos delincuentes al volante andan en la calle, ¿verdad? A ver, es que ese tema de ninguna peligrosidad es relativo, doña Amelia, porque yo le mencioné ahora y está documentado, 0,37 es lo que tenía un conductor que ocasionó 2 muertes en Curridabat en noviembre. Entonces, es bastante relativo ese tema, don Uri, don Rolando y doña Amelia, en el sentido de que, a ver, si la ley o esta propuesta de ley es inocua, pues ¿cuál es el problema de aprobarla? Aprobémosla y se seguirá castigando a los que incumplan con la ley. Y entonces, me parece a mí que estamos llegando a un punto en el que estamos diciendo, pues quitemos el eslogan que dice, si toma, no maneje, y digámosle a la gente, bueno, si quiere manejar y tomar, tome poquito, y mídase usted más o menos a ver cómo le va, y calcule usted cómo le va, o calcule usted qué capacidad tiene. Yo creo que el portillo debe cerrarse, y como le repito, es una apreciación que por lo menos creemos es necesario discutir, y discutir seriamente, no enfocado solamente en el conductor que toma, en el conductor o en el tomador social, que creo que es ahí donde le estamos enfocando. No afectemos al tomador social que puede tomar su carro y puede llegar con bien, pero ¿qué le asegura que va a llegar con bien si también la afectación del licor en su cuerpo no solamente tiene que ver con el tema de la cantidad de licor, sino con otras condiciones hasta de salud que puede tener la persona? Don Rolando mencionaba a los diabéticos, pero es que el diabético no escogió ser diabético, ¿cierto? Entonces, yo le decía, ojo, y el alcohólico sí. bueno, o es enfermedad, por lo menos la cantidad, volitivo. Dependiendo de la cantidad que decida tomar. Tengamos cuidado, ¿verdad? Bueno, eso también tiene que discutirse, don Rolando. Entonces, pero en el caso del diabético, particularmente es algo que está fuera de su control. ya los conductores más propensos a Se accidentes. nos acabó el tiempo, señores. Muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Doctor Rolando se quedó en esta pasadita sin decir nada. Si quiere decir algo, si no, nos Me vamos. parece que ha sido muy interesante. Claro. Sí, y muchas gracias por la oportunidad. Y a ustedes también. Gracias. Creo que todo eso nos ayuda a tratar de crear algo que al final es lo que necesite Costa Rica, es lo que nos interesa, que Costa Rica se vea favorecida y que nuestras carreteras sean más seguras, ¿no? Muchas gracias a Fabricio Alvarado, a Rolando González y a don Uri Weinstock por habernos aportado en esta conversación que sostuvimos en Nuestra Voz esta mañana. Hasta